de Sebastián Piñera. Tenemos un invitado para ir conversando ya este tema con don Alejandro San Francisco, historiador chileno y analista político. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por venir a la radio. Muy bien, Julio César, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, un poquito ir tocando ese tema, ¿no? Saliéndonos de la información dura, lo que está pasando en el Congreso Nacional, y ya empezar a hablar de la figura de este exmandatario, ¿no es cierto?, que además muere a muy poco de haber sido presidente, que yo creo que es lo que genera tanta conmoción. Es muy extraordinario lo que ha ocurrido, muy inesperado además, por no una persona que hubiera estado enferma en alguna situación terminal, que hubiera sido previsible, sino que es lo que ocurre cuando hay un accidente, y esto fue el caso del presidente Sebastián Piñera. Y respecto de su gobierno y su persona en política, yo creo que hay dos cosas que son distintas. Una es lo que podríamos llamar los hechos, o sea, que son indiscutibles, que son prácticamente sentados como una opinión en la sociedad chilena, y otro lo que son las interpretaciones, que evidentemente es muy difícil hacerlo en el momento actual, y yo creo que nos va a tomar mucho tiempo ponernos de acuerdo. Digo una cosa, por ejemplo, de lo primero. Yo creo que Sebastián Piñera es el político más importante de la centroderecha chilena en este siglo, y eso es un dato, y me parece que es así porque llegó 2 veces a la presidencia de la República, porque logró encarnar las aspiraciones de un sector de la ciudadanía chilena, porque logró levantar un proyecto como el de Chile Vamos, y en ese sentido es una figura fundamental y no hay otro que esté a su altura en este siglo. Primera idea. En cambio hay otros temas que son más discutibles. Yo, por razones profesionales, nosotros estamos haciendo una historia de Chile 1960-2010 en la Universidad de San Sebastián, y uno lo primero que hace es ver las fuentes, qué dicen los datos, el tiempo histórico. ¿Tú sabes cuándo se fue Sebastián Piñera qué decía la prensa? ¿Qué decía, por ejemplo, la ministra vocera de gobierno? ¿Qué decía algún sector de la prensa? Este será recordado como el peor gobierno de la historia. Si tú miras lo que dice la prensa estos últimos 2 días y lo que dicen muchos de los que antes execraban al gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya está pasando a ser uno de los mejores gobiernos de la historia. Evidentemente es muy temprano para llegar a conclusiones tan radicales. Yo creo que hay que ser un poco más ponderado, un poco más mesurado. Ni la tristeza de la noticia puede llevar a sobrevalorar una administración, ni el fanatismo de la política puede llevar a demoler una obra. Bueno, y en ese sentido quizá es bueno empezar esta conversación, empezar la conversación del expresidente Sebastián Piñera por quizá algunos tópicos que impulsó o que logró tener éxito en su impulso. Por ejemplo, todo el tema valórico, ¿no? Que para muchos fue muy sorprendente que en su gobierno, el matrimonio igualitario, por ejemplo. Es que fue sorprendente porque no estaba en el programa. Cuando al presidente Sebastián Piñera o al candidato Sebastián Piñera se le consultaba por el tema del matrimonio, él decía 2 cosas. Primero, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa era la definición de él. Sin embargo, hay que ver de qué manera regular de mejor forma la situación de las parejas homosexuales, y por eso se llegó al acuerdo de vida en pareja. Y sorpresivamente en su segunda administración, él salió con el as bajo la manga, con una jugada que podríamos decir que es personal, que no fue discutida en el Consejo de Ministros ni estaba en el programa de gobierno, de hacer esta norma del matrimonio igualitario, efectivamente. Bueno, eso sorprendió y molestaba de pronto a la gente de la centroizquierda, ¿no? Que en un gobierno de centro derecha se hayan tomado finalmente estas determinaciones y se hayan logrado aprobar esto. Esto es como en estas cosas pasa, ¿eh? Cuando la izquierda promueve alguna de estas normas, la derecha es más unánime en oponerse, como ocurre con el tema de seguridad, por ejemplo, en los gobiernos de derecha. La izquierda es más unánime en oponerse. En cambio, al revés, un gobierno de izquierda promueve normas de seguridad y la derecha va a apoyarlas de inmediato. Entonces eso pasa en
en política. Yo creo que en esto siempre es bueno que haya una consistencia entre el programa y la labor de gobierno, de manera que la gente cuando va a votar dice, mira, no me gusta tanto pero me gusta más que el otro, pero sabe más o menos qué es lo que está votando, y efectivamente no solo tuvo ahí rechazo en la izquierda, sino que también en ciertos sectores de derechas. Muchos hablan del legado de Sebastián Piñera. ¿Estamos en condiciones de hablar del legado? Yo creo que sí, que hay que distinguir dos áreas que son bien disímiles en lo que fue la labor del presidente Sebastián Piñera. A mí me parece que en el área ejecutiva, fáctica, de acción pública, de políticas públicas, Sebastián Piñera fue muy exitoso en algunas cosas que se han ido reconociendo transversalmente, que van desde la reconstrucción post-terremoto de 2010, la creación de 1 millón de empleos, que hoy día parece titánica, considerando que hoy día tenemos menos empleos que los que había antes de la pandemia, el rescate de los mineros, que fue verdaderamente una épica nacional en su momento, qué sé yo, los liceos bicentenarios, la PGU, el trabajo de la pandemia, que yo creo que fue muy, muy difícil de llevar a cabo, y eso es un éxito no solo del gobierno, el presidente Sebastián Piñera, sino que también del sistema médico chileno, que realmente fue muy, muy exitoso, con el dolor que nos causaron las víctimas que hubo y otros temas. Eso es lo primero. En el ámbito político, en cambio, el resultado es distinto. O sea, si tú miras el legado del presidente Piñera en los dos gobiernos, le pasa lo mismo que a Bachelet. ¿Cuál es el legado de Bachelet en gobierno? Bueno, le da los dos gobiernos a Piñera. Ese es el legado de Bachelet. ¿Cuál es el legado de Piñera? Le da un gobierno a Bachelet y el otro gobierno a Boric. Y no solo eso, si tú miras los resultados ya más finos, si tú entras a picar en términos electorales, la derecha es más chica el 2013 en las elecciones parlamentarias que el 2009 cuando triunfa Sebastián Piñera. Es más chica y más dividida el 2021 que lo que era el 2017 cuando triunfa Sebastián Piñera. Incluso podrías ver algo más. Por ejemplo, si tú miras las elecciones, no la elección parlamentaria, que vivió Sebastián Piñera en su última fase, la elección de la Convención Constituyente fue el peor resultado de la centroderecha o de las derechas desde 1989. Incluso si tú analizas el plebiscito de Pinochet, o sea, fue un resultado parecido al que obtuvo el Partido Nacional en 1973. Segundo, el resultado parlamentario de Chile Vamos fue también de los peores resultados que ha tenido en su historia. Claro, si uno le suple con republicano, se arregla la cosa. Y tercero, por primera vez, el candidato de Chile Vamos, o sea, de la centro derecha, de la UDI, Renovación Nacional, para hacerlo fácil, no pasa a la segunda vuelta electoral. Cuando ha habido segundas vueltas, siempre hubo un candidato de centro derecha. Por primera vez, en el 2021, no hubo candidato de centro derecha en segunda vuelta, sino que fue un candidato republicano que era José Antonio Kast. Entonces, efectivamente, en política tú ves que el resultado es más malo que en la gestión. Que es algo que caracteriza a Piñera, ¿no? Sí, él era más hábil en gestión, en gerencia. De hecho, su equipo, cuando uno mira, oye, este gabinete, estos tipos deben ser bien buenos, uno pensaba que eran buenos para los negocios, para la gestión, pero no pensaba en buenos políticos. De hecho, en el ajuste ministerial que hizo el 2011, el 2010, 2011, lo que hizo fue incorporar a políticos. Pues cuando incorporó a Andrés Chadwick, a Pablo Longueira, y a otras figuras, Andrea Lamán, lo que está haciendo es decir, oye, aquí yo tengo un desnivel y me falta política de verdad, a Evelyn Matei. Bueno, esa falla se notaba y él la notó. Tecnócratas que se llaman en algún momento, ¿no? Claro, y ojo que los tecnócratas, que es un concepto que viene ya desde 1927, desde Pablo Ramírez, en el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, es un concepto positivo, o sea, cómo darle una solución técnica a problemas que son complejos, y eso es lo que le da fuerza a la ingeniería comercial, a la economía. Pero en esto es como la vida, pues tú tienes que tener todos los dos pulmones funcionando, tienes que tener todas las articulaciones funcionando. La técnica está bien, pero la política es muy importante. Y esta suerte de convivencia con bastantes roces que siempre tuvo con su propio sector, incluso con su propio partido, Francisco, ¿a qué lo atribuyes?
Alejandro. Alejandro. Mire, lo que ocurre es que Sebastián Piñera era una persona que... Primero era una persona que, yo no sé si tú lo conociste, pero era superdotado. O sea, era una persona que tenía una capacidad muy, muy superior a los normales. Eso lo llevaba a muchas cosas buenas y a una que tiene un cierto peligro, que a creer que se las sabía todas. Y efectivamente probablemente sabía más que sus pares. Y probablemente a veces él veía que los demás estaban equivocados y no hallaba cómo hacerles comprender que estaban equivocados. Entonces, esa es una primera cosa que es relevante. Segundo, es que él tenía posiciones distintas a la derecha tradicional. O sea, él venía del mundo de la democracia cristiana. Por su padre, venía del mundo de la democracia cristiana. Él le había estado por el no en los años 80. La UDI y Renovación Nacional estuvieron por el sí en el plebiscito del año 88, de manera que él venía de otra familia, era un advenedizo, por decirlo de alguna manera. Y por ende no era confiable. Pero en los años 90 siguió no siendo confiable porque tenía una campaña para sí mismo que lo llevó a estos errores del Piñera Gate en el principio. Después él estuvo en una postura que, siendo inteligente y visto con la perspectiva del tiempo, que puede haber tenido razón, que el de las reformas constitucionales, era una postura claramente minoritaria no solo en la derecha, era minoritaria en Renovación Nacional y era minoritaria entre los senadores. O sea, él era de la minoría del Senado que sostenía la necesidad de hacer la reforma constitucional. Entonces, cada una de esas cosas le significaba una pelea con sus aliados. Donde más confiaban los aliados en Sebastián Piñera era en el tema, obviamente, económico, donde él era capaz de enfrentar al ministro de Hacienda del presidente Patricio Elwin, al presidente Eduardo Frei, y discutirles de igual a igual la ley de presupuesto. Yo creo que no ha habido desde entonces un senador de la capacidad y la inteligencia, de la formación e información que tuvo Sebastián Piñera en esos primeros 8 años en el Senado. Bueno, es importante recordar también esa pasada de Sebastián Piñera por el Senado, ¿no? Es importante porque mucha gente, claro, lo recuerda solo como presidente, pero esa pasada por el Senado que, como tú dices, también lo lleva a arrastrar varios enemigos. Así es. Pero también nos hace recordar un Senado de primer nivel. ¿Eh? Sí. Tú sabes que en ese Senado está, qué sé yo, está Gabriel Valdés, en ese Senado estaba Andrés Saldívar, estaba Jaime Guzmán, estaba Sebastián Piñera. O sea, era un Senado de primer nivel, era un Senado realmente de un talante democrático importante. Sergio Romero, que fue presidente del Senado después, muy, muy impresionante. Pero efectivamente tuvo adversarios ahí, pero también hizo amigos. Gabriel Valdés lo recordaba con mucho cariño, a Sebastián Piñera, entendía que era una persona que tenía ambiciones, pero que a su vez era muy preparado, y lo sentían como de la familia demócrata cristiana. Cuando tú lees no las biografías externas de Piñera, sino como él cuenta su propia historia, él dice, por ejemplo, que en la casa de su padre iban a veces los fines de semana Patricio Elwin, Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic a almorzar, y que podía escucharlos conversar, y que a él le producía cierta fascinación y admiración ese mundo. Entonces tenía para los dos lados la cosa. Por eso siempre se hablaba que era un descén encubierto, ¿no? Era una forma de criticarlo en su sector, digamos. Yo estoy convencido que no era un desencubierto, sino que había sido DC y que no lo era. Porque cuando tú miras las entrevistas, por ejemplo, de su padre, vamos al año 80. En el año 80 su padre y él están por el no en el plebiscito de la Constitución del 80. ¿Es una postura dentro de las dos que había? Pues sí o no. Esa es la postura de la DC. Pero cuando tú ves las entrevistas del 81, que está en el mercado de capitales, está en el mundo económico, y el 82 de su padre, ambas en Revista Hoy. Estoy pensando 2 entrevistas en Revista Hoy, que es una revista opositora a Pinochet. ¿Sabes lo que dice en esa entrevista? Cuando habla José Piñera, papá, le dicen, oiga, pero usted es partidario de la libertad política, pero no de la libertad económica. Sí, más o menos esa es mi posición. Él no cree en la libertad económica, el papá cree en la libertad política. O sea, como los demócratas cristianos pre-73, es más estatista. Pero cuando le preguntan a Sebastián Piñera cómo ve él el tema, si no cree que los Chicago Boys han aplicado el sistema muy a rajatabla o han sido muy exagerados, ¿sabes cuál es la respuesta de Sebastián Piñera? Es notable, dice, pero mire, si lo que han hecho los Chicago Boys o el equipo económico
es aplicar la economía de acuerdo a los datos de la economía de hoy. Esa es la economía científica hoy. Entonces, él tiene una postura sustancialmente distinta a la que tiene la democracia cristiana en materia económica. Y eso es lo que lo separa del mundo demócrata cristiano. Uno podría decir que si Sebastián Piñera hubiera sido alemán, habría sido demócrata cristiano, porque los alemanes eran partidarios del libre mercado. Los demócratas cristianos chilenos tenuemente van evolucionando hacia el libre mercado. Bueno, se van dividiendo, ¿no? Sí. Van tomando distintas facciones. Entonces, tuvo grandes encontrones Sebastián Piñera con Evelyn Matei, con Joaquín Lavín, que eran dos pesos pesados del sector, ¿no? Con Jarpa. Sí, con Evelyn Matei el más recordado, el de 1992, que es el famoso Quiotazo o Piñera Gate, que fue la pelea durante la pre-campaña presidencial para las elecciones de 1993 y que Piñera lo que quiere es que traten a Evelyn Matei como niña chica y se produce la grabación famosa en unas prácticas muy deleznables ya no de la política, sino que cuasi delictuales o delictuales derechamente, muy tremenda. Esa pelea, la verdad es que terminó con la patrulla juvenil que integraban además Andrea Lamán y Alberto Espina, y significa un cambio en la elección del 93 por una parte, y por otro lado en esa amistad. Después con Joaquín Lavín el gran desencuentro es doble. Por un lado, Joaquín Lavín bajó la candidatura a senador de Sebastián Piñera el 2001, cuando él iba de senador por la quinta región, y Joaquín Lavín, como líder de la derecha, bajó candidatura de Germán Chadwick, que es primo de Piñera para mayor abundamiento, en la tercera región, y de Paco Prat en la novena región, y de Piñera en la quinta, en una fórmula que es muy raro de entender hoy día, bueno, pero que en ese minuto la idea era evitar fricciones entre la UDI y Renovación Nacional. Y la segunda pelea fue obviamente la del 2005, cuando, siendo candidato único Joaquín Lavín de la centro-derecha, irrumpe la candidatura Piñera de una manera absolutamente insospechada y termina triunfando en primera vuelta y perdiendo con Michelle Bachelet en segunda vuelta. Pero fíjate que eso nos lleva a una característica de Piñera que es bien impresionante, ¿eh? Piñera no era rencoroso, porque podía pelear y peleaba, pero después no guardaba rencores, sino que seguía trabajando con la gente. Esto lo reconocen todos. Yo al primero que se lo leí y me interesó el tema y lo seguí fue a Ascanio Cavallo, que dicho sea de paso, un gran columnista. Hoy día hace una columna. Hoy día hace una columna además sobre pero Piñera efectivamente no guardaba rencores, como que lo iba eliminando. Y probablemente eso le da la capacidad de resistencia hasta el momento de su muerte, porque si hubiera acumulado todos los rencores que hay en política, la verdad es que es imposible vivir. Vamos a seguir, no se agotan los temas, pero tenemos que hacer un alto, volvemos de inmediato. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.
Biobío TV. Entrevistas y puntos de vista. El show de noticias sin efectos especiales. Podría ser peor. Ya estamos de vuelta aquí en el Podría Ser Peor, el show de noticias de la radio Biobío, 43 estaciones a lo largo de todo el país, desde Arica a Magallanes. Estamos con Alejandro San Francisco, historiador chileno y analista político. Estamos hablando, por supuesto, de Sebastián Piñera. Estamos hablando finalmente de sus gobiernos, de lo que significa en la centro derecha chilena. Tú decías algo bien importante al inicio, por los datos, entre comillas, si pudiéramos hablar de la estadística, ¿no es cierto?, el político más importante de la centro derecha del último siglo, ¿no? Y eso es por su llegada a las presidencias, ¿no es cierto?, finalmente por los resultados, digamos. Por los resultados. Sí, hay otros que son, cada uno puede ser relevante por distintas razones. Por ejemplo, Jaime Guzmán no llegó a la presidencia y todo el mundo le adjudica una relevancia indudable por la Constitución de 1980, por el gremialismo, por la UDI. Pero claro, puesto a competir Piñera con posibles líderes de la centro-derecha de los últimos 20, 25 años, hay algunos muy importantes. Me parece que Jovino Novoa y Pablo Longueira lo son, que llevaron a la UDI a ser el partido más grande de Chile. Pero ninguno tiene la capacidad de Sebastián Piñera de llegar a la presidencia de la República. Y eso se nota fundamentalmente, Julio César, con las reacciones internacionales. Si tú ves, lo que más me ha sorprendido, además de la muerte del presidente Piñera, es la reacción internacional. O sea, cómo era apreciado internacionalmente por el mundo de la centro-derecha e incluso por algunos otros sectores el presidente Sebastián Piñera, que yo no lo habría imaginado de la forma en que ha habido las reacciones de estos últimos 2 días. Bueno, y le entrega al país algo tan trascendente y tan fundamental, ¿no es cierto?, que Chile no lo había vivido hasta que gana Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, el 2009, que tiene que ver con la alternancia del poder. Sí, en esto es clave, porque al final la democracia es muchas cosas. Es derecho a voto, es libertades políticas, es partidos políticos plurales, separación de poderes y todo eso. Pero una cuestión que mide la democracia, que es lo que se llama el doble test de la democracia, es la alternancia en el poder. Efectivamente, si siempre gana el mismo, uno tiene derecho a pensar no habrá aquí algún problema, algo que no está funcionando. Y la Concertación, a mi juicio, había tenido un doble test el 2000 cuando asumió Ricardo Lagos, pues claro, si los únicos que podían gobernar eran los demócratas cristianos, estábamos con un problema. Pero el 2010 pasa otra cosa, porque empieza a gobernar alguien de centro derecha, una coalición distinta, se cambia el grupo que llegaba a la moneda y a los ministerios. Y eso es algo sano para un país. La competencia electoral es algo bueno, hay que aceitar los motores, hay que renovarse políticamente, no lo hizo la Concertación, y finalmente llega una alternativa. Y en ese sentido, Sebastián Piñera, aquí de nuevo volvemos a los datos. Pase lo que pase, va a haber sido la persona que provocó la alternancia en el poder en Chile. Bueno, está hablando de datos importantes, ¿no es cierto? Se habla mucho, ¿no es cierto?, de la reconstrucción, de la gestión en la reconstrucción, Alejandro, también. Claro, porque el terremoto del 2010 fue devastador, y además de haber sido devastador, fue cronológicamente muy impresionante. Fue el 27 de febrero del 2010 y Sebastián Piñera asumía el 11 de marzo, o sea, fue menos de 2 semanas antes de que asumiera el gobierno, de manera tal que él tiene un programa de gobierno, dice vamos a tratar de hacer esto cuando lleguemos a la moneda, y resulta que 14 días antes sabe que no va a poder hacer eso, sino que se encuentra con un problema que es un terremoto tremendo, con numerosos muertos, con maremotos, con daños estructurales y otra serie de problemas. Y esto yo se lo pregunté una vez a Cristian Larroulé,
cómo había sido la resolución para enfrentar el terremoto. Y Cristal Larroulé dijo que le habían preguntado a Piñera, ¿qué priorizamos? ¿El programa o la reconstrucción? Y la respuesta fue muy de Piñera. Dijo, las dos cosas, el programa y la reconstrucción. Y efectivamente lo que hubo que hacer es ponerse a trabajar. Probablemente la gente puede recordar cómo le dieron plazo a Joaquín Lavín, me parece que fueron 45 días para tener a todas las escuelas funcionando. Y hubo que poner incluso containers en algunos lados, pero las escuelas tenían que estar funcionando en 45 días. Y en el Ministerio de Educación había gente que se quedaba a dormir, pero las escuelas tenían que estar funcionando en 45 días, pues los niños no podían perder clases. Bueno, las escuelas estuvieron funcionando en 45 días. Y eso revela un poco el estilo de gestión de Sebastián Piñera. Exigente, sobreexigente y autoexigente, que es una cuestión bien impresionante. Bueno, estamos hablando de que la reconstrucción, ¿no es cierto?, del terremoto, y Piñera en sus dos gobiernos le tocan vivir situaciones bien excepcionales, ¿no? Estamos hablando de reconstrucción, estamos hablando de estallido social, estamos hablando de pandemia, situaciones bien excepcionales, ¿no? Y agrégale la movilización del 2011 en el primer gobierno. Efectivamente, todo es imprevisible, ¿eh? O sea, no había ninguna que fuera imprevisible. Tú puedes decir que hay problemas y hay que solucionar los problemas, que en mayo en general hay protestas de la Confech y hay que prepararse para ello, pero el nivel que adquirió la movilización del 2011, en esa Confech que lideraban Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros de la FEUSACH, fue realmente algo imprevisto. Lo mismo pasa el 2019 con la Revolución de Octubre de ese año, que realmente es una fórmula imprevista. Que hubiera demanda, se sabía. Que no hubo una buena previsión de lo que significa 30 pesos por una familia, yo creo que fue un error del gobierno. O sea, 30 pesos es mucha plata que suba. 30 pesos no es tanto. 30 pesos por tren, las familias son 90 pesos. Por 2 veces son 180 pesos. Por 20 días es plata. Y los sueldos no crecen tan rápido. Entonces, claro, no vieron eso. Pero de ahí a que se desatara una revolución, que a los pocos días se estuviera incendiando las estaciones de metro, que estuvieran pidiendo un cambio de constitución, un cambio de gobierno, acusaciones constitucionales, era algo que era imprevisible. Y a esto se remata con la pandemia, que era algo que no lo previó ningún país del mundo, porque fue una cuestión que irrumpió a comienzos de 2020. La gente no lo recuerda, pero en Estados Unidos las primeras 2 semanas de la pandemia, puedo equivocarme, pueden haber sido 3 semanas, se perdieron 10 millones de empleos. 10 millones de empleos, o sea, es tremendo. Y esas cosas evidentemente no son previsibles. La pandemia, a mi juicio, se manejó muy bien dentro de los cánones comparables internacionalmente, y yo creo que efectivamente en esas crisis dicen que aparece el mejor Piñera, en las crisis como la del terremoto, como la de la pandemia. Bueno, donde está puesta a prueba la gestión. Así es. Y donde él se mete hasta en el detalle. O sea, tiene que saber cuáles son las mejores vacunas, dónde se compran los equipos más sofisticados, cuánto valen, cuál es la mejor relación precio-calidad. O sea, se empieza a meter en los detalles y en eso se prueba efectivamente lo que tú dices, la capacidad de gestión. Hay mucha gente que está escribiendo a la radio, ¿no? Y pone temas en la mesa que son bien interesantes. Quiero también hacerme eco de los auditores de la radio. Dice, es natural recordar a una persona por las cosas buenas que hizo. Todos los personajes políticos como Sebastián Piñera tienen luces y sombras, como ya se ha dicho. Pero es inevitable hablar de los negocios. ¿Por qué nadie habla de los negocios de Piñera y del enfrentamiento, ¿no es cierto?, que debió tener constantemente, ¿no es cierto?, en su liderazgo político versus, ¿no es cierto?, su función en sus propios negocios. Sí, yo creo que ese es un tema importante. Cuando tú miras la vida de Sebastián Piñera, tú la podrías separar en 2. O sea, 1990 hacia atrás, 1990 hacia adelante. ¿Por qué 1990? Porque eso es el momento en que él decide estar en política y asume como senador, el 11 de marzo de 1990.
90. En términos generales, me parece a mí que la regla debiera ser que los políticos activos no debieran estar en los negocios activos, que necesariamente se producen elementos de confrontación, de riesgos, de problemas. Y en el caso de Sebastián Piñera sí tuvo negocio en la electricidad, compró Chilevisión, lo vendió 8 veces más caro tiempo después, compró Colo-Colo, Lanchile, que lo hizo una empresa espectacular, fue uno de los que hizo Lanchile, una gran empresa. De hecho, si tú miras la campaña del 2009, curiosamente no fue así el 2017, que es la segunda campaña, la gran crítica que le hacía Eduardo Frei a su contraparte, que era Sebastián Piñera, es esta permanente crisis entre política y negocio, esta permanente alianza entre política y negocio, y que eso debía terminar. Yo creo que sí fue tema permanente, y yo creo que no se logró resolver adecuadamente a tiempo hasta que cambiaron las normas en Chile, la del fideicomiso ciego y otro tipo de cosas por el estilo. A ver, quizás nos haremos un poquito de Piñera, pero tangencialmente Piñera, porque también es un tema que la gente comenta mucho. A Boris le ha tocado tener que rendir honores prácticamente a Piñera, en circunstancias que cuando parte su mandato, ¿no es cierto?, y en la campaña prácticamente, ¿no es cierto?, hay una confrontación muy directa, ¿no? Incluso Boris dice que lo quiere llevar a la justicia. ¿Qué te ha parecido todo esto también? ¿Cómo los gobiernos tienen que enfrentar estas coyunturas? Yo distinguiría, a mí me parece que la parte de cumplir todas las obligaciones del cargo, Boric no tiene elección. O sea, él tiene que cumplir obligatoriamente todo aquello que representa su cargo. Aquellas cosas que le gustan más y aquellas cosas que le gustan menos. Esa sería mi primera afirmación. Lo que me llama la atención a mí no es tanto lo que Boric deba hacer como presidente de la República, sino las declaraciones del gobierno y la participación de otros miembros del gabinete en las actividades. Si tú recuerdas bien lo que fue el 2019-2021, ahí tú tienes 2 o 3 cosas que son relevantes. Primero, hay 2 acusaciones constitucionales contra el presidente Sebastián Piñera y que tienen naturaleza distinta. Una es por supuesta violación a los derechos humanos en el estallido social o en la Revolución de Octubre. La segunda es por negocios vinculados a la mina Dominga, que habría existido. Y en las 2, tanto la ministra vocera de gobierno como el presidente Gabriel Boric se manifiestan dispuestos o votan a favor de las respectivas acusaciones. En el segundo caso, el presidente estaba enfermo, pero dijo que no tenía problema en aprobar esa acusación porque había cosas muy graves. Durante la campaña, el presidente Gabriel Boric dijo que iba a perseguir penalmente, judicialmente, al presidente Sebastián Piñera por las violaciones a los derechos humanos. Y aquí viene la parte que es delicada. No es el cumplimiento de las labores de Estado. Si es verdad que el presidente Sebastián Piñera violó los derechos humanos, debería haberlo perseguido y no debería reconocerle la estatura de demócrata desde la primera hora, como dijo, y otro tipo de cosas por el estilo. Si por el contrario no violó los derechos humanos, como ha quedado acreditado, no deberían haber hecho esas acusaciones tan destempladas y tan poco responsables en un momento tan difícil para el país. O sea, en un minuto en que la institucionalidad estaba pendiendo de un hilo. Y en ese sentido se pueden ver 2 cosas. Una era que la radicalización de octubre de 2019 le había pegado muy fuerte a este grupo que estaba aspirando a llegar al poder, o lo segundo es que eran todavía muy inmaduros políticamente y que han ido aprendiendo en el camino para tomar decisiones más responsables, más de Estado. Estamos con Alejandro, la gente me pregunta mucho por con quién estamos hablando, porque se va sumando a la sintonía de la radio. Estamos con Alejandro San Francisco, historiador chileno y analista político. No nos olvidamos de la gente que lo está pasando mal en la región de Valparaíso. Hoy día hay una pauta diferente, pero vamos a retomarla sin duda, las noticias también. Me escribe Francisco, me dice: informo que una sobrina
Perdió su casa en el incendio en la población Sinaí, quinta región. Solo ha recibido agua, nada de alimento. La afectada se llama Ángela Quintanilla. Ahí está Ángela Quintanilla. Me da su mail. Ángela Quintanilla 690. Ángela Quintanilla 690@gmail.com. Ángela Quintanilla 690@gmail.com. ¿No es cierto? Este dato me lo entrega Francisco, que vive aquí en Ñuñoa. Su sobrina lo perdió todo en el incendio de la población Sinaí de la quinta región. Si alguien la puede ayudar, solo ha recibido agua. Ángela Quintanilla 690@gmail.com. Si alguien se puede comunicar con ella para algún tipo de alimentación o de otra naturaleza, ayuda de otra naturaleza, lo puede hacer. Ahí Francisco recogiendo, ¿no es cierto? Ahí recogiendo, Francisco, tu petición, ¿no? El auditor que nos escribe Francisco sobre su sobrina. ¿Podrían decir por qué se suspende la campaña de solidaridad por televisión de la ayuda a la región de Valparaíso? Entendido que se suspende, Anatel suspende. Vamos a reportear eso. Yo no tengo la información fina, no tengo el detalle, yo no podía participar porque tengo otros compromisos. En ese entonces no estaba tan a caballo de la organización, pero sí sabía que iban a estar de todos los canales desde las 18 horas estado transmitiendo, pero tengo entendido que se suspendió. Vamos a recoger antecedentes para entregar un dato más serio y fidedigno de lo que habría ocurrido, ¿no? Hasta el momento no tengo la información. Te quiero agradecer que hayas venido, Alejandro, a la radio. Muy buena conversa, muy documentada además. No sé si quieres decir algo finalmente para redondear esta conversación sobre Sebastián Piñera. Un par de cosas solamente, Julio César. Primero, darte las gracias. Lamento tener que venir a hablar de esto, pero es lo que correspondía. Un saludo especial a la familia del presidente Sebastián Piñera, a su señora Cecilia Morel, a su hija Magdalena, que fue compañera en un curso en la universidad en Historia, que le tengo especial afecto, a toda su familia y a todos los que están sufriendo en Valparaíso. Yo creo que fue muy bueno el último mensaje que leíste, porque esto, que es una noticia nacional y que ha copado la agenda, no nos debe hacer olvidar a los que están sufriendo en Valparaíso, y pongámonos las pilas, no nos olvidemos de aquellos que lo están pasando mal, porque entre todos tenemos que sacar a Chile adelante. Muchas gracias, que estés muy bien, Alejandro. Muchas gracias a ti. Muy bienvenido para lo que viene acá en el programa. Cuando quieras, nos Por vemos. Supuesto, Alejandro San Francisco, historiador y analista político, acá en el Podría Ser Peor. Le agradecemos a la gente la sintonía. Seguimos ahora con las noticias. Tenemos un completo despliegue de lo que está pasando en el ex Congreso Nacional. Nos vamos, muchas gracias. Nos encontramos mañana.